Iglesia Bíblica, El Retorno, los invita a Nuestro Tiempo con Dios. Bienvenidos. Bienvenidos a Nuestro Tiempo con Dios. Continuando con nuestro estudio del libro de Ezequiel, les invito a que vayamos al capítulo 40, versículos del 38 al 43. Dice la palabra del Señor: Y había allí una cámara y su puerta con postes de portales. Allí lavarán el holocausto. Y en la entrada de la puerta había 2 mesas a un lado y otras 2 al otro, para degollar sobre ellas el holocausto y la expiación y el sacrificio por el pecado. A un lado, por fuera de las gradas, a la entrada de la puerta del norte, había 2 mesas, y al otro lado, que estaba a la entrada de la puerta, 2 mesas, 4 mesas a un lado y 4 mesas al otro lado, junto a la puerta 8 mesas, sobre las cuales degollarán las víctimas. Las 4 mesas para el holocausto eran de piedra labrada, de 1,5 codos de longitud y 1,5 codos de ancho, y de 1 codo de altura. Sobre estas pondrán los utensilios con que degollarán el holocausto y el sacrificio, y adentro ganchos de 1 palmo menor, dispuestos en derredor, y sobre las mesas la carne de las víctimas. Mis hermanos, estamos viendo que había, dice la palabra, allí una cámara y su puerta con postes de portales. Esto quiere decir que entrando en el atrio interior habían habitaciones con mesas para la preparación y la realización de los sacrificios. Se mencionan específicamente el holocausto, la expiación y el sacrificio por el pecado. El ritual de la ofrenda quemada implicaba el consumo total de la ofrenda por el fuego. Los humanos jamás comían ninguna porción. Las ofrendas de purificación solo funcionaban para descontaminar objetos y lugares sagrados. También la ofrenda de culpa. En principio, la ofrenda se percibe como restitución, reparación, por mancillar un objeto sagrado o una persona. También las ofrendas por el pecado y la culpa. Por lo tanto, le recordaban al israelita que era el pecador, que necesitaba la sangre de ese cordero, el cual tipificaba al Mesías, que podía limpiarlo de su pecado y traer el perdón de Dios. Viendo el trasfondo sacerdotal que sería de especial interés para Ezequiel, para muchos estudiantes y maestros de la Biblia, la presencia de tales sacrificios hace impensable que esto pueda describir un templo literal, con sacrificios literales, sancionado y establecido por Dios después de la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Sin embargo, se señaló antes, mis hermanos, esto puede considerarse con justicia como memorial que recuerda la obra de Jesús. Los sacrificios de animales nunca fueron realmente efectivos para la limpieza del pecado. Recordemos que el pecado era solamente limpiado por 1 año, era cubierto. Sin embargo, Juan el Bautista, cuando habla de Jesús, dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los sacrificios de animales nunca fueron realmente efectivos para la limpieza, como lo decía, solo como representaciones y sombras de la realidad futura cumplida por Jesús, el Mesías, en la crucifixión. Aún así, la presencia literal de estos sacrificios no significa que deban o puedan considerarse efectivos para la limpieza total del pecado. Así como el pan y la copa de la mesa del Señor son una poderosa representación espiritual y un memorial de la obra de Jesús en la cruz, estos sacrificios pueden considerarse de manera similar. Mis hermanos, si hay algo que nos muestra es que este sistema no era del todo perfecto. Necesitaba a ese sumo sacerdote, a ese sacerdote puro, sin mancha, que iba a ofrecer un sacrificio y que iba a ser él mismo el sacrificio, una vez y para siempre. Damos gracias a Dios que hoy tenemos ese sumo sacerdote que intercede por nosotros, a Jesús, que por medio de su sangre nos hizo aptos para estar delante de la presencia de Dios libremente, entrando a ese trono de la gracia con suprema confianza por medio de su sangre. Demos gracias al Señor que tenemos a ese Cordero que fue sacrificado para quitar de una vez y para siempre el pecado. Y gracias porque ya no podemos o ya no tenemos que estar ofreciendo este tipo de sacrificios, porque Cristo
ya lo hizo en esa cruz. Demos gracias al Señor. Oremos. Gracias, Padre, porque nos muestras todas las cosas que se debían hacer para ofrecer estos sacrificios y saber que hoy podemos entrar confiadamente a ese trono de la gracia a través de tu sangre, Señor. Gracias porque hiciste un sacrificio perfecto. Y hoy podemos, Señor, tener esa entrada tranquila, en paz, sabiendo que ese precio ya fue pagado. Gracias, Señor. Gracias por hacernos dignos, Señor, por medio de esa sangre preciosa. Y gracias, Señor, por esa misericordia que no nos cansamos de dar gracias porque no la merecíamos. Sin embargo, tú lo hiciste posible por gracia. Honramos tu nombre, Señor, y ayúdanos a vivir de acuerdo a esa verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Acompáñanos mañana a nuestro tiempo con Dios. Bendiciones.